Entonces, arreglaron todo el marco jurídico para beneficio de una minoría en contra de la mayoría del pueblo. En mayo del 89, al inicio del gobierno de Salinas, el PRI y el PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo, los dos, 1989-1994, que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado. Entonces fue una acción conjunta. El 27 de junio de 1990, el PRI y el PAN reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación, eliminando de la Constitución el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito. Estamos hablando de reformas constitucionales. 3, el 6, me imagino, de enero de 1992, el PRI y el PAN modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales. Esa es la reforma al 27. Hoy, por esta reforma, hay enormes latifundios en manos de supuestos ejidatarios inmensamente ricos, y se despojó a miles, si no es que millones, de dueños originarios de las tierras. 4, el 6 de mayo de ese mismo año, los legisladores del PRI y del PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años para la explotación de oro, plata y cobre. Eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada. Podrían ser 50, 100 mil, 200 mil hectáreas. Derogaron el impuesto a la extracción de minerales. Es decir, desde mayo del 92 hasta hace como 4 años no se pagaba impuesto por la extracción de oro, de plata, de cobre. ¿Ustedes creen que esto no lleva dedicatoria? ¿Eran auténticos representantes populares los legisladores? Muchos ni leían las iniciativas de reforma. Derogaron el impuesto a la extracción de minerales y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la histórica mina de Cananea. Ahí se entregó, a partir de esa reforma, se entregó Cananea, que era una empresa pública. Además, en ese sexenio entregaron 6.600.000 hectáreas de reservas mineras nacionales, la mayor parte de ellas a 3 concesionarios del país: Peñoles, Grupo México y Carso. Y esta misma política continuó hasta el 1 de diciembre del 2018, hasta que llegamos nosotros. En 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas
es decir, el 45% del territorio nacional. Ni siquiera en el Porfiriato se llevó a cabo una enajenación de suelo patrio tan extensa y descarada. 5. El 22 de diciembre de 1992 los legisladores aprobaron la reforma a una ley secundaria que, a contrapelo de la Constitución, ahí no fue reforma constitucional, fue una ley secundaria, permitió a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica. Hoy, esto empezó en el 92, de manera ilegal, porque no fue reforma constitucional. Hoy, tales empresas venden a la Comisión Federal de Electricidad o a particulares el 46% de la energía eléctrica que se consume en el país. Ahora ya es más, a precios elevadísimos. Con la nueva política energética puesta en marcha por la Cuarta Transformación, bueno, se está incrementando la capacidad de generación de las plantas del sector público y se detuvo el aumento en las tarifas. Eso es lo que estamos haciendo. Esto es lo que los llevó a acusarnos allá al gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos. Nada más un dato. Claudio X González, papá, fue asesor económico de Carlos Salinas de Gortari, para entendernos mejor. El 5 de marzo de 1993 el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo 3º constitucional. ¿Quién era secretario de Educación? Ernesto Zedillo. Para limitar la gratuidad de la educación pública, acotarla solo a nivel de primaria y secundaria, y se dejó al mercado como si fuera una mercancía la educación media superior y universitaria. Desde entonces, 300,000 jóvenes son rechazados año con año en su intento por ingresar a la educación superior. Para justificar este absurdo, se implantó la mentira de que los jóvenes no podían ingresar porque no aprobaban el examen de admisión, cuando en realidad no había cupo para ellos en los planteles públicos por falta de presupuesto. Inventaron de que no pasaban el examen de admisión. Rechazaron cada año a miles, pues por eso no tenemos los médicos que requiere el país. 7. 18 de marzo de 1995, la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados aprobó el aumento del IVA del 10 al 15%. 8. El 12 de mayo de 1995, el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario para privatizar Ferrocarriles Nacionales de México y venderlo a empresas nacionales y extranjeras.